estrictamente arbitraria, retomar estos dos conceptos que me parecía que de algo me podrían servir. La idea de sistema, el concepto de sistema, la simplicidad de su definición, pero al mismo tiempo la complejidad de su documentación a nivel etnográfico. Me parecía que era una noción que podría serme de mucha utilidad. Lo segundo era el concepto de proceso de trabajo, que apuntaba varias cosas. Uno, que la actividad humana era esencialmente una actividad de trabajo, era una actividad, lo que garantizaba o marcaba la diferencia de la especie humana respecto de otras, era esta capacidad ontológica de desarrollar actividades que tenían una finalidad. Pero no solamente tenían una finalidad, sino la humanidad generaba una suerte de práctica que hacía consciente su actividad, y esta práctica era la que se definía como proceso de trabajo, y este proceso de trabajo tenía momentos y etapas, ¿no? Entonces, estas dos ideas fueron las que de manera inicial fueron formando en mi desarrollo académico un acercamiento al problema, a la problemática muy funcional en términos de decir, bueno, ¿qué instrumentos conceptuales me pueden servir para poder hacer esta cosa que está presente en todas las prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, lo primero era entender, como dice Barthelemy, que un sistema es un complejo de elementos que se relacionan de ciertas maneras, tanto simples como complejas, como abiertas, semiabiertas, etc. Y a partir de ello entender que porque además otra cosa que a mí me giraba mucho en la cabeza era esta idea de que la alimentación era una actividad que estaba regida por la arbitrariedad de la cultura. Y el concepto me parecía, que viene de Igor de Garín, por cierto, a quien yo les tengo una gran estima, le tuve una gran estima y tuve la fortuna y pues la gran fortuna de trabajar con él durante las últimas etapas de su vida productiva aquí en México e intercambiar una gran cantidad de ideas. Pero me parecía que la idea del arbitrario era una idea que no me satisfacía del todo en términos de la objetividad, de la manera de entender el problema, de ver el problema. Entonces yo decía, bueno, pues había que tomar estas nociones que me permitían por lo menos organizar mentalmente una suerte de estrategia de trabajo, ¿no? De tal manera que de ahí surgió primero el primer acercamiento etnográfico al problema, tenía que ver con la idea de identificar los elementos que podrían estar involucrados en la dinámica del sistema, y por otro lado, entender que además la actividad de la alimentación es una actividad sistémica, y esto porque empíricamente se desarrolla en términos de ciertas pautas, ¿no? Temporales, espaciales, culturales, y esto me decía a mí que la actividad de la alimentación, más allá de la idea del arbitrario, que sí juega, pero no juega como suponíamos que jugaba, tenía que ser vista desde esa lógica sistémica, ¿no? Y luego entonces lo fundamental era entender, pues, cuáles eran los elementos más básicos de la ecuación que se ponían en juego en la lógica sistémica, porque esto además tenía que ser algo que obviamente las sociedades pusieran en juego en la dinámica de la vida cotidiana. Y lo segundo era entender que esos elementos tenían una cierta mecánica, una cierta movilidad. Y para entender esa movilidad me sirvió el concepto de proceso de trabajo, que viene directamente del concepto de la crítica de la economía política, el discurso de la crítica de la economía política, para entender que la actividad humana, toda actividad humana era una actividad procesual, es decir, que tiene una finalidad y un proceso de desarrollo. Y unas condiciones, esto era muy importante. La idea de condiciones la permitía sostener la idea de sistema, ¿no? La idea de sistema me permitía como comprender, identificar los elementos y a partir de ello ver cómo se movían en la lógica de la vida cotidiana. Por eso, siempre que yo hablo de la cuestión conceptual y teórica y de método de la investigación en antropología de la alimentación, pienso en estos referentes, ¿no? El referente
sistémico, procesual, los elementos que lo componen, luego cómo se mueven en la lógica cotidiana de la vida de las comunidades, y entender la idea de proceso también me mandó de manera automática a una dimensión no solamente sincrónica en términos de la alimentación se desarrolla todos los días en un momento y tiene ciertas etapas, sino también en términos sincrónicos, diacrónicos en esta lógica de la historia de la comunidad, ¿no? Es decir, toda actividad relacionada con la alimentación tiene que verse siempre una proyección a lo largo del tiempo para entender cómo es que esas prácticas o conjunto de prácticas llegan a ser lo que son, ¿no? Una cosa que a mí me interesaba mucho de este acercamiento inicial era tratar de evitar la perspectiva del prejuicio, ¿no? Me preocupaba mucho el tema de distanciarme de una forma de ver las cosas en donde lo que normalmente yo veía que pasaba era una suerte de discurso apologético para bien o para mal de lo que serían las prácticas en términos culturales que tenían que ver con la alimentación, ¿no? Y la otra dimensión era una dimensión también muy, muy prejuiciada que tenía que ver con especie de hedonismo siempre presente en la idea de la alimentación, ¿no? Me decía, bueno, ¿por qué siempre que uno habla de alimentación tiene que terminar diciendo ya me dio hambre, ¿no? Bueno, ahorita porque es muy temprano y obviamente a muchos de ustedes les va a dar hambre, pero yo decía, bueno, habría que también mantener una postura más objetiva sobre el tema, a pesar de que obviamente está muy marcado por la subjetividad de esta práctica, no solamente la práctica cotidiana, sino la práctica a nivel de la dimensión histórica. Piensen ustedes el papel que tiene la tradición oral y escrita y la transmisibilidad de las prácticas, etcétera, el impacto que tiene en la emocionalidad de los sujetos. Claro que son prácticas muy, muy, muy vinculadas con las cuestiones emocionales y todo, ¿no? Pero a mí me parecía como que era muy importante distanciarse de esta lógica valorativa de la alimentación. Yo pensaba que era más importante tratar de entenderla, primero comprenderla y luego entender su papel en términos de una valoración, pero antes de ello, antes de ejercer el valor, el juicio de valor, era muy importante conocerla, porque algo que me quedaba muy claro es que en realidad no conocíamos en términos de una antropología profunda las distintas construcciones culturales que estaban relacionadas con las prácticas de alimentación en la cultura en el país. Y no lo se diga en el mundo entero, porque nos remite siempre el tema de la alimentación a esta cuestión de lo inmediato, lo gustativo, lo hedonista, y creo que esas son cosas justamente que no es que no sean útiles, es que contaminan mucho una observación objetiva sobre el tema de las prácticas. Y las prácticas en sí mismas guardan una gran cantidad de información, guardan una gran cantidad de datos sobre la historia de la vida de las comunidades y, más allá de eso, de las maneras en las que las comunidades definen su manera de ser, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un acercamiento siempre muy distante perdón por la contradicción, pero un acercamiento, digamos, desde una visión distante, no emocional al tema, para poder comprender también el papel que juega la alimentación de manera mucho más objetiva que otra cosa. Entonces, en esta lógica, las nociones básicas, pues obviamente mi ejercicio de tesis de licenciatura, y va a ser aquí un paréntesis que además esta reflexión también surge mucho de una plática que tuve con mi hijo mayor que me decía que me preguntó recientemente sobre el tema del sistema, recurrió a la tesis de licenciatura para poder darle una definición rápida, y entonces empecé a reflexionar sobre todo este proceso. Entonces, platicando con él, llegamos a la conclusión que era muy bueno como hacer un recuento de todo este proceso, ¿no? Que es un poco lo que estoy haciendo aquí, un ensayo sobre esta idea, ¿no? Porque es resultado finalmente interesante, ¿no? Como ver todo ese camino. Bueno, estos dos elementos fueron parte sustancial del andamiaje con el que se armó aquella tesis de investigación de la licenciatura, que fue en el noroeste de Chiapas, con los zoques del noroeste de Chiapas, en una comunidad zoque llamada Carmen Tonapac, y que terminó siendo en realidad una descripción lo más puntual que pudo ser en las temporadas de campo que estuve, de lo que yo llamaba el sistema de alimentación. Llamé por primera vez en esa ocasión el sistema de alimentación en la comunidad.
Después vinieron varias historias. Mi idea, después de eso tuve la oportunidad de conocer, gracias al doctor Luis Alberto Vargas, a Igor de Garín, y nos metimos en una dinámica de un proyecto de investigación que se iba a realizar en Jalisco y que desarrollaríamos en un tiempo X. Pasó mucho tiempo de organización, de salidas de trabajo de campo, de obtención de información, etcétera, etcétera. Yo solamente llevaba ese andamiaje, digamos, conceptual, ¿no? Paralelamente decidí ingresar al programa de maestría de la universidad, entré a la maestría, y con un poco de ese bagaje que traía yo y además la experiencia que traía yo también del campo, tanto en Chiapas como en Jalisco y en otras entidades de la República, me di a la tarea de hacer una pausa, digamos, un poco en términos del trabajo etnográfico y sentarme a trabajar todo lo que sería la dinámica de construir una propuesta muy terminada, muy acabada, operativa sobre todo, para la antropología, pero sobre todo hecha desde el lenguaje de la antropología. Desde el bagaje teórico de la antropología y la historia. Estas dos dimensiones siempre son muy complementarias, es muy importante siempre tenerlas presentes en los estudios sobre alimentación. Entonces, desarrollé una investigación que era más bien de carácter teórico y conceptual, y que terminó siendo justamente la tesis de maestría que presenté en la universidad, y que es básicamente eso, es un bosquejo teórico y de método para los estudios de antropología de la alimentación. Y ahí sí discuto con mayor profundidad tanto los antecedentes, digamos, de una escuela antropológica mundial y una escuela antropológica en México sobre estudios de alimentación y cultura desde la antropología, estrictamente hablando. Y luego hago una propuesta también mucho más afinada de la parte de los métodos en etnografía, los métodos de análisis, los métodos de recolección de información, etcétera, y desarrollo toda esta parte que más adelante les voy a presentar. Son dos conceptos básicos de sistema y proceso de alimentación, y eso me permite de alguna manera, bueno, pues tener ya mucho más terminado aquel bosquejo inicial, ¿no? Pero este bosquejo también tiene antecedentes, y miren, es muy interesante porque, es muy interesante porque aparentemente toda la construcción conceptual y teórica justamente se desarrolla con muchos autores que no son exactamente antropólogos en sentido estricto. Sobre todo mucho viene de la filosofía, mucho viene de la teoría política, etcétera, y en un tema que aparentemente no tendría nada que ver, ¿no? La tesis de maestría desarrolla varios conceptos también importantes desde mi perspectiva, como es el tema de la institucionalidad, es decir, cómo es que los rasgos de la alimentación se van construyendo como elementos de referencia para la sociedad, y se construyen a través de procesos de institucionalización que son reconocidos por los colectivos, y esto es directamente Cornelius Castoriadis, ¿no? Un filósofo que en realidad se ha centrado en el tema de la ciencia política, en la institucionalidad, visto también en una perspectiva antropológica, y desarrolla toda una teoría sobre el tema de las instituciones, y esa teoría me sirvió a mí para entender la cuestión del arraigo, la cuestión de la integralidad de la actividad, pero sobre todo la profundidad que las prácticas tienen en las sociedades y cómo éstas se vuelven literalmente instituciones. ¿No? No estoy hablando solamente de las cuestiones simbólicas, estoy hablando también de las prácticas, las técnicas, las instrumentalidades. Un instrumento de cocina puede ser más bien, o sea, puede ser su uso, estar más determinado por cuestiones de carácter simbólicas que materiales, pero estas cualidades simbólicas tienen más que ver también con la profundidad con la que se ha institucionalizado su uso en la práctica cotidiana, por ejemplo, ¿no? Otro elemento fundamental que se desarrolla también en esta fase del trabajo, es la parte de la noción de cotidiano, para entender la lógica que tiene social, histórica, en la práctica de todos los días de las comunidades, la práctica de la alimentación. Entonces, la noción de lo cotidiano ahí sí viene de un filósofo que también se había metido al área de antropología, que es Michel de Certeau, antropólogo, etnólogo francés, que
Incluso tiene dos textos muy interesantes que se llaman La invención de lo cotidiano, uno de ellos que dedica precisamente al tema de la alimentación, con Luz Guiard y Pierre Bajol. Los tres se emprenden este texto breve pero interesante sobre el tema de las prácticas, pero sobre todo me interesaba mucho de ellos, y particularmente de Michel de Certeau, la idea, el modo como lee el tema de lo cotidiano, el modo como lee la perspectiva de lo cotidiano, fuera de la lógica de la vieja escuela sociológica que había definido la cotidianidad como actos repetitivos de la vida social. Dice Michel de Certeau, más allá de la repetición misma, está el carácter autopoyético, digámoslo así, de la actividad social, y proyectando esto al tema de la alimentación, lo que nos permite es entender que la práctica de la alimentación tiene en esencia un sentido de transformación y de producción consciente entre los sujetos, ¿no? El tema es cuáles son los instrumentos y cuáles son las técnicas, mecanismos, etcétera, que se están incorporando en la práctica misma de la alimentación para entender entonces su papel como elementos de la producción cotidiana. La alimentación entonces no es solamente un fenómeno automático. Michel de Certeau es el texto, alguien preguntó por ahí, Certeau. Luego les paso el texto les digo con detalle el texto, pero bueno, regreso a la idea. Entonces, Michel de Certeau me sirve mucho para ir construyendo toda esta noción de la fundamentalidad de entender el acto de la alimentación como acto de vida cotidiana, pero como acto productivo y autopoyético, es decir, de producción de sujetos, pero también de autoproducción constante, ¿no? Permanente. Obviamente todo esto es un esquema muy abstracto, ¿no? No tiene una aplicación tete a tete en la lógica de la vida cotidiana de los sujetos. Hay que digamos, acondicionar el modelo respecto a lo que estamos queriendo acercarnos y comprender, ¿no? Y lo otro que además Michel de Certeau ayuda mucho a entenderlo es esta dimensión histórica de la práctica de la vida cotidiana. Fernand Braudel también es un autor que tiene mucho impacto para mí en unas lecturas muy tempranas que hago de él para entender el papel de la vida cotidiana como parte complementaria del trabajo de Certeau. Regresa mucho a mi mente en ese momento Braudel, sobre todo por entender como el impacto que tienen aquellas pequeñas prácticas de los sujetos concretos en la vida cotidiana, ¿no? Y otro autor que también tiene mucho peso en esta parte es Carlo Ginzburg, ¿no? Con el paradigma indiciario. Ahí Carlo Ginzburg, que es un historiador italiano que aún anda por ahí dando mucha lata y muy bien, como siempre, él dice que la observación de los pequeños indicios de las prácticas de la vida cotidiana son de alguna manera reflejo de aspectos mucho más generales del comportamiento social, y que son estas las prácticas que nos permiten como entender cómo se va cómo se puede espejear un poco en términos de la vida individual las prácticas generalizadas, ¿no? Entonces hay ahí varios autores que están como orbitando esta parte muy teórica y conceptual que sustentan la parte, según yo digo, fortalecen como toda la parte sistémica y procesual, la ponen mucho más sólida, y por otro lado el desarrollo del asunto de la dimensión histórica en la perspectiva antropológica. La visión antropológica no puede ser solamente unívoca, no puede ser exclusivamente deberse o desarrollarse a partir de la visión etnográfica, porque la visión etnográfica tiene una gran limitación, que es profundamente parcial, tanto en espacio como en tiempo. Entonces, el problema es que normalmente lo que se llama antropología de la alimentación, o lo que se ha llamado tradicionalmente una antropología de la alimentación, ha sido, en el mejor de los casos, visiones que se construyen a partir de esta parcialidad de la etnografía. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quisiera encontrar exactamente lo mismo que encontré hace 30 años en la comunidad de Carmen Tonapák, regresando a la idea inicial, hoy, en pleno siglo XXI, 30 años después, no me voy a encontrar absolutamente nada igual. Posiblemente algunas cosas, posiblemente no. Esa es la gran limitación de la etnografía, el retrato momentáneo que hace de la vida cotidiana en las comunidades, y la imposibilidad absoluta de poder proyectar eso como una generalidad. Entonces ahí Oscar Lewis es muy importante, porque justamente desde que Oscar Lewis habla del proceso de reinvestigación para la corroboración de la información, lo que está diciendo es que es eso,
que la limitación de la etnografía es que siempre hace un retrato momentáneo, pero nunca puede desarrollar una visión de largo plazo. Entonces, la reinvestigación se impone también como una estrategia muy importante para comprender los cambios, sobre todo en las prácticas de la alimentación, ¿no? Tengan en cuenta que lo que se conoce en general sobre prácticas alimentarias en la época prehispánica, en el mundo colonial, etcétera, son cosas que se han hecho, como se han trasladado de manera genérica a las prácticas generales de la alimentación, y entonces asumimos que la dieta mexicana es una dieta mexicana variada, rica, A ver, pero es que eso es una visión que lo que está perdiendo de vista es la noción y la lógica del cambio en las prácticas, ¿no? Yo no digo que el mundo moderno no haya aportado elementos positivos a la idea, por supuesto que sí, a la dieta y a las prácticas, ¿no? Pero la práctica de la alimentación en el mundo actual no se queda en las prácticas de lo antiguo, ¿no? Y por esa vía lo que se logra finalmente, lo que se hace es una suerte de apología interminable sobre el tema de antes lo pasado fue mejor, lo de hoy siempre ha sido, pues está marcado por casi el demonio, entonces son prácticas que no tienen mucho sentido seguir, y lo más importante es regresar a las prácticas del pasado. Cuando si lo vemos objetivamente, en realidad información sobre lo que implicaría un conjunto de prácticas antiguas, por ejemplo prehispánicas, en todo lo que conocemos hoy como el territorio nacional, no existe, ¿no? Tenemos visiones muy parciales, obviamente muy centradas en las culturas del centro, poco documentadas las demás, y de ahí hacemos generalizaciones que a mí me parece que son erróneas y que hay que tener mucho más cuidado cuando hablamos de las cualidades de lo anterior y las cualidades de lo posterior o de lo futuro, lo presente, ¿no? Ahí es donde la relatividad del trabajo etnográfico adquiere cierto sentido, siempre en una dimensión de una lectura histórica importante que es necesario hacer, ¿no? Bueno, para seguir sobre esta lógica, entonces, a lo que llego, finalmente, voy a compartirles una cantidad de imágenes rápidas, es a la formulación de un modelo esquemático que lo que pretende fundamentalmente es acercar a la antropología misma a tener como nociones elementales de interacciones disciplinarias, que esto es algo que no estaba sistematizado ni correlacionado en la literatura que hasta entonces yo había podido consultar, es decir, la vinculación de la antropología teniendo como objeto a la cultura y muy particularmente a la cultura desarrollada, los aspectos de la cultura desarrollados a través de las prácticas de la alimentación y gracias a las prácticas de la alimentación, en una primera relación natural con las disciplinas inmediatas hermanas de la antropología misma, digamos, la antropología física, la social, la etnología, la etnohistoria, la lingüística antropológica y la propia historia, ¿no? Hay elementos de todas estas disciplinas que siempre aportan, sin duda, elementos centrales en el desarrollo de un análisis e investigación de la antropología y la cultura vinculadas con la alimentación. Ese fenómeno macro, digamos, disciplinario que se llama antropología de la alimentación, que incluso la propia antropología como disciplina es muy reacia a reconocer como un área, digamos, propia de investigación, más bien es una lógica, trabaja más bien es una lógica temática, en el mejor de los casos. Ya otro día les platicaré el anecdotario que tengo sobre estas cuestiones con los colegas antropólogos para que un poco se entienda lo que estoy tratando de decir con mayor profundidad. Y luego el asunto de las relaciones que establece la antropología con otras disciplinas dependiendo la preocupación del investigador, ¿no? Dependiendo mucho de los objetos de estudio, dependiendo mucho de las problemáticas que se plantean, serán las relaciones que se establezcan con otras disciplinas. Por ejemplo, en un primer momento, esta antropología de la alimentación de la que estamos hablando, que es de manera esencial multivinculada, tendría un primer nivel de acercamiento con dimensiones de las ciencias naturales, como podrían ser la botánica, la zoología, la nutrición, y luego también un área muy compleja de todo lo que sería el registro y análisis del comportamiento cultural a través de la etnografía, la etnología y la semiótica, ¿no? Y a partir de eso se abren distintas puertas
disciplinarias o interdisciplinarias que tienen como finalidad justamente desarrollar nuevo conocimiento tal como está presentado en el esquema que les presento, ¿no? Esta concurrencia de diversas disciplinas siempre va a estar como muy cercana en principio a estas ciencias o disciplinas que se han acercado al tema de la relación sociedad-naturaleza, ¿no? Entonces, la antropología de la alimentación es una, vamos a decirle así, subdisciplina que permite a la antropología generar por muchas vías, naturalmente, generar nuevos campos de problematización y por lo tanto nuevos campos de conocimiento, ¿no? Perdón, me salí, perdón. Bueno, decía yo que el concepto de sistema había permitido acercarse a una definición muy abstracta sobre cómo abordar el tema de la relación alimentación y cultura. Y esto pasa en primer lugar por comprender que la perspectiva etnográfica nos da la facilidad por su propia naturaleza de tratar de dar cuenta, de definir y describir como dos componentes de naturaleza distinta en la relación de la alimentación, los componentes subjetivos y los componentes objetivos. En un primer momento, la observación y el registro etnográfico tendría, digo yo, que dar cuenta de cuáles son esos componentes, cómo se comportan, una suerte de checklist, de enumeración de lo que está involucrado en la dinámica del sistema de alimentación, a través, por ejemplo, pensando los componentes subjetivos, como lo que son las prácticas, las tradiciones, las historias, etcétera, que son transmitidas y que son desarrolladas por los sujetos. Y los componentes objetivos, aquellos que tienen que ver con todo el sistema, digamos, o los componentes, los cacharros que están involucrados en las prácticas, no solo de la alimentación como acto de comensalidad, sino la alimentación como un acto completo de la vida productiva de las comunidades, ¿no? Y en un segundo momento, la noción de proceso de alimentación nos permitiría entender a través de una noción desarrollada por Michel Desserteau, que son las combinatorias operativas, nos permitirá entender cómo interactúan los elementos simbólicos y los elementos instrumental materiales en lo que llamamos el proceso de alimentación, que gráficamente se plantearía como una suerte de un gran bucle recursivo de prácticas en donde, más allá de la repetición, lo que se está desarrollando es el replanteamiento y la existencia del grupo social y del individuo en concreto, ¿no? Estas prácticas, solo por tener una noción elemental, por una cuestión estrictamente, digamos, didáctica, se debe de plantear siempre un momento de inicio, un momento inicial de desarrollo que tiene que ver con el asunto de en qué momento aparece la necesidad de alimentarse y cuáles son los elementos simbólicos y no simbólicos involucrados en esa necesidad. Esta necesidad lleva asimismo naturalmente a distintas etapas del proceso, desde la concepción misma del alimento, qué es lo que decidimos que es alimento o va a ser alimento en ese momento, qué es aceptado social e individualmente como tal, el proceso de obtención con todos los elementos de carácter simbólico y material vinculados con ellos, el proceso mismo de elaboración y procesamiento de los alimentos a través no solamente del objeto elemental alimentario, sino todos los instrumentos, cacharros que se agregan, que se quitan y que forman parte del procesamiento mismo de la alimentación. Y finalmente la práctica de consumo, que curiosamente es la más documentada, no solamente por la antropología, sino por el anecdotario general en términos de como plusvalía, ¿no? del reconocimiento de las prácticas de alimentación. En la última parte de la sesión a la cual ya voy a llegar, de la práctica a la cual ya voy a llegar, voy a hablar de cuál es mi punto de vista sobre esta idea de centrar la atención de la antropología en las prácticas de consumo, las limitaciones, las virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? Grosso modo, esto sería un poco el modelo al que me interesa llegar, a la que llego finalmente y que presento como como una propuesta de carácter metodológico y de teoría para acercarse de una manera con mucho más certidumbre al problema de la alimentación como tal. Me interesaba mucho y por eso se desarrolla esta idea que es aparentemente compleja, pero en realidad no lo es tanto. Me interesaba mucho, sobre todo, no tanto subvertir como
ir un paso más adelante de la idea de que la importancia de la alimentación estriba fundamentalmente en la lógica de el símbolo impregnado en el alimento, ¿no? Me parecía que había mucha antropología sobre eso, pero yo siempre me preguntaba de cómo es que todo eso llegaba a ser lo que es. Y justamente en el material que podía yo acceder, difícilmente podía encontrar pistas que me permitieran entender esos procesos complejos, que son precisamente los procesos de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea cerraría ya propiamente dicho todas las primeras dos partes de la exposición y pasaría a explicar justamente el tema de la comensalidad. En una charla previa que tuve hace unos días con la especialidad de antropología de la alimentación, me centré en describir como las problemáticas conceptuales históricas que veía yo en el tema de la comensalidad. Hoy no voy a describir eso, lo que voy a describir es básicamente otra dimensión del problema, que tiene que ver con ¿por qué considero que el tema de la comensalidad es un tema para la antropología de la alimentación y por qué no? A ver, empiezo por el primero, ¿por qué no? Porque creo que mucha de la antropología que existía y que existe hoy en nuestro país y que tiene que ver con el tema de la comensalidad, centra demasiado su atención en el tema de la comensalidad desde una perspectiva patrimonial. Eso no está mal, está bien, pero no es, digamos, eso no nos permite acercar a la complejidad intrínseca que está en el antes y después del tema de la comensalidad, sino esta, digamos, sobreestimación del tema de la comensalidad, que además tiene una finalidad también, hay que decirlo, ideológica y política muy concreta, olvida que hay procesos pretéritos y procesos futuros que también determinan la naturaleza de esas prácticas de comensalidad. Y entonces, en realidad lo que terminamos haciendo es otra vez una suerte de apología interminable sobre el tema de ciertos individuos o ciertas prácticas o ciertos elementos que son mejores que otros. Creo que una visión antropológica no se puede dar el lujo de asignarle un valor, un juicio de valor a la práctica, ni tampoco un juicio de valor a los sujetos que realizan la práctica. Y creo que la visión patrimonialista, por definición, lo que ha hecho es reducir las prácticas a una suerte de valor, de sobreestimación de tanto las prácticas como los sujetos, ¿no? Entonces, esto tiene, decía yo, un sentido también, y por eso es que de pronto tiene tanto pliegue y tanto punch, entre comillas, estudiar esto, ¿no? En realidad, a mí me parece que es más una práctica como de marketing, ¿no? Sin decir que eso sea necesariamente malo, pero más que una práctica de marketing, que una práctica de investigación para conocer procesos, ¿no? Para conocer construcciones de la cultura, ¿no? Y la complejidad implícita en todo ello. La otra cosa es que lo que sí permite de alguna manera es un poco como la lógica de ver lo que no hemos podido hacer como disciplina, que es hacer un mapa muy puntual de cuáles son las prácticas actuales que rigen la vida de las comunidades. Es decir, que es una práctica, es una propuesta y un trabajo de dimensiones insospechadas, ¿eh? Es decir, conocer cómo se las arreglan cada una de las comunidades urbanas, no urbanas en este país para resolver el tema de su alimentación, evidentemente es un trabajo inconmensurable, porque exactamente el problema es que podríamos tener en el mejor de los casos un retrato momentáneo, pero ese retrato momentáneo tiene un problema, se tiene que estar actualizando, porque la alimentación es un fenómeno tremendamente cambiante, modificable, ¿no? Entonces, no es un fenómeno permanente, o sea, no es como las prácticas, digamos, o no es como los objetos materiales de la cultura, que tampoco lo son, pero es un poco la idea, ¿no? El parangón. Es decir, una pirámide está, pero también cambia con el paso del tiempo, ¿no? Lo que no cambia es nuestra visión, nuestro imaginario sobre lo que eso es y representa. La alimentación le sucede exactamente lo contrario. La alimentación nunca, como práctica, como creencia, como conjunto de instrumentalidades, nunca es la misma. Por favor, observen ustedes la cocina de su casa.
La cocina de su casa, desde que ustedes son niños hasta ahorita, han cambiado objetos, instrumentos, prácticas, y eso pasa en ese micromundo de su vida cotidiana y pasa en el macromundo de la cultura en lo general. El otro aspecto de la comensalidad es el tema de la dimensión histórica y lo que representa en términos de relaciones sociales. La comensalidad vista en su configuración moderna, de la cual después, si quieren, organizamos una plática para definir lo que estamos entendiendo por modernidad, porque no estoy hablando del neoliberalismo ni de los últimos 30, 40, 50 años, sino estoy hablando de una dimensión mucho más amplia que por lo menos tiene su origen en el siglo XI, XII, con el desarrollo del mercantilismo del Mediterráneo europeo, en donde lo que se va construyendo es un cierto sujeto muy particular que después, en el siglo XX, se va a llamar el consumidor. Pero el tema de la comensalidad la comensalidad vista como un tema de consumo, tiene asimismo o va parasitariamente otra figura acompañándola, que tiene que ver con un tema de relaciones sociales, y es un tema de subordinación. El comensal, paradójicamente, es un sujeto que está, primero, en tanto consumidor, centrada su existencia en el hedonismo y el egocentrismo. Y eso creo que dice mucho de la naturaleza de este sujeto, ¿no? Y en segundo lugar, como está centrada en la lógica del hedonismo y el egoísmo, el consumo en el sujeto moderno, en el comensal moderno, está tremendamente atravesado por el concepto de la servidumbre. Entonces, el comensal, este sujeto aparentemente inocuo, que es el que disfruta, el que está hecho para el disfrute, en esta configuración histórica, en realidad lo que se está jugando es la determinación del disfrute personal por sobre las necesidades del resto de los demás. Y toda actividad de consumo siempre va a estar atravesada y mediada por este hedonismo y este egoísmo que atraviesa al sujeto moderno y que no le va a importar los medios que sean requeridos para poder satisfacer este hedonismo y este gusto, ¿no? La idea de entender, por ejemplo, de pensar el tema de la alimentación como un problema solo de placer, solo de gusto, es que estamos sobredeterminando esta noción hedonista y egoísta de un sujeto que de por sí lo es, y que además, debo decirlo en paréntesis, no está en su voluntad cambiar. Es una condición, o sea, no es una característica de su forma de ser, sino es una condición de su forma de ser. Y cuando hablo en tercera persona, hablo también en primera. Es decir, todos cuando nos sentamos frente a la mesa ante un platillo, lo hayamos preparado o no, lo que estamos haciendo es reproducir una relación de subordinación respecto de quien lo cocinó. Y entonces emitimos un juicio sobre ello. Nos asumimos como los jueces únicos y últimos que podemos dar nuestra última palabra sobre lo que está enfrente de nosotros en nuestra mesa, ¿no? Y esto nos es tan interiorizado que, aunque nosotros mismos somos capaces de emitir un juicio sobre ello, ¿no? Y un juicio que además es sumario, ¿no? Y nos puede determinar la existencia de nosotros o de otros terceros, ¿no? Hay hasta grandes concursos en la televisión y tienen gran propaganda para decir, este es el mejor platillo, este es el peor platillo, qué sé yo. Es decir, hay una lógica en donde hay una construcción de un personaje que está siendo, y además se hace una gran apología de ello, de que está siendo construido sobre la idea de la relación subordinada, ¿no? Estos grandes jueces que se ponen frente a un grupo de cocineros y cuyo juicio es determinante para enjuiciar su destreza, sus habilidades, sobre una condición que naturalmente, pues, todos la tenemos en principio y que todos tenemos derecho a ejercerla y que todos tenemos derecho a poder, a través de esa práctica, resolver un problema de reproducción individual y de reproducción social colectiva, ¿no? Entonces, hablo de estos concursos como una manifestación, no estoy diciendo que ahí se ve todo el problema, esa es una manifestación exclusivamente de todo un complejo de relaciones, porque además se da en el ámbito doméstico igual, ¿no? Yo siempre he dicho, el tema de la desigualdad de género en el tema de la producción de alimentos no tiene que ver con el tema no tiene que ver con el tema de género, tiene que ver con un tema de subordinación jerárquica, ni siquiera de el hombre sobre la mujer,
sino de quien cocina respecto de quien consume lo que se cocina, porque eso, inclusive hoy mismo, tiene una, ¿cómo se llama? Una connotación, como digamos, como de, pues de eso, de una relación subordinada entre el que produce y el que consume el alimento, ¿no? Entonces, grosso modo, esta es un poco la idea que está detrás del asunto, la idea de la comensalidad. Creo que es un tema muy interesante, es el tema sobre el que más la antropología ha producido, pero también sobre el que menos se ha generado un discurso crítico, interesante desde mi perspectiva, que nos permita como entender las propias limitaciones de cómo la construcción social de un sujeto particular, que es el comensal consumidor, perdón, tiene implicaciones mucho menos inocuas de lo que pensamos, ¿no? Entonces esto se refleja en las prácticas de vida cotidiana, en las relaciones sociales, pero no lo vemos, son esas cosas que no se ven, pero que están presentes y forman parte de esa cotidianeidad que todo el tiempo estamos reproduciendo y que es importante por lo menos comprender en su dinámica, en su multidimensionalidad, y sobre todo en las implicaciones que tiene a nivel del desarrollo de la cultura, no solamente en el presente, sino en el futuro, ¿no? De entender esta perspectiva transhistórica y transcultural en la alimentación pasa también por comprender de manera crítica la manera como los sujetos estamos garantizando esa práctica aparentemente inocua de alimentarnos, ¿no? O reproducirnos a través de la alimentación. Y yo con estas ideas cerraría la presentación y daríamos pie a los comentarios y preguntas con todo gusto, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Interesante la perspectiva por la que nos ha llevado desde la primera parte, donde nos menciona esa vivencia, esa forma en la que usted abordó el primer acercamiento con la antropología de la alimentación. Siempre se agradece que nos puedan contar ese tipo de experiencias, obviamente donde pues nosotros como antropólogos y formadores de antropólogos, que son con los chicos que estoy trabajando ahora, pues también nos topamos en algún momento con circunstancias muy, muy parecidas, ¿no? Donde pues te llevan a campo y literal estás en campo y ahora pues cuáles son mis unidades de análisis o para dónde le doy, dicen los chavos, ¿no? Muy interesante lo que comenta en la primera parte, la segunda parte súper enriquecedora con la situación metodológica y demás de esa aproximación, ese acercamiento y la discusión que usted logra hacer en razón de la metodología para hacer antropología de la alimentación. Y bueno, lo último, todo un tema de discusión, como bien decía usted, tendríamos que armar otra charla para poder estar intercambiando ideas, opiniones respecto de la cotidianeidad, de la comensalidad incluso, del sujeto moderno y demás. Pero pues agradecerle de antemano el interés por compartir esa situación personal de formación que le decía siempre se agradece. Sin más preámbulo, pues damos paso a que los participantes, bueno, la gente que nos está escuchando, pudiera vertir sus preguntas para poder compartirlas con usted y ojalá pudiéramos tener las respuestas. Pues aquí estoy al pendiente del chat para saber qué preguntas tiene nuestro auditorio, mientras leo algunos comentarios que ya nos hicieron favor de escribir aquí en el chat. Nos escribe Mercedes Pérez. Nos dice que ella es nutrióloga y ese tema le ha encantado y no había pensado en esto que dice de la temporalidad. Yo creo que muy cierto, doctor, compartir con otras ciencias disciplinares el hecho de cómo mira la antropología la alimentación. Nos comenta Jesús Salas de la última parte, si no mal recuerdo, lo de los concursos de la cocina, parte de la gramática culinaria de los participantes. También nos escribe Javier Cantor. Esa dominación o subordinación es dinámica de acuerdo con los códigos sociales, los estándares gastronómicos, si es alta cocina o no, o si es una cocina de autor. En muchos casos se puede llegar a invertir el rol cocinero-consumidor de acuerdo a cómo se construye la propuesta culinaria. Totalmente de acuerdo en esa dinámica. Sí, si me permites nada más un comentario sobre este comentario. Incluso
No lo digo yo, quien arma toda la discusión, que se me olvidó comentarlo en la segunda parte, quien arma toda esta discusión muy interesante sobre el tema de la distinción en la cocina es Jack Goody. Jack Goody en un texto muy interesante y muy erudito sobre el tema de la historia de la alimentación en Occidente, que se llama Cocina, Cuisine y Clase, en donde desarrolla todo cómo es que la relación de Europa Occidental con Oriente va determinando muchas prácticas de la vida, pero concretamente las prácticas de subordinación que son que tienen una naturaleza distinta en Oriente y Occidente, pero que son naturalizadas por Occidente y que se van a reflejar en todas las esferas de la vida cotidiana en esta lógica de una subordinación. Mira, voy a utilizar un concepto muy polémico. Digamos, mientras que Oriente tenía una suerte de naturalización de esa relación, Occidente lo que hace es introducirla y forzar esa naturalización, generando y viéndose muy forzado además por la natural ya estratificación y desigualdad social que existía ya en la Europa mercantil, ¿no? En la Europa de los grandes imperios, ¿no? Entonces eso genera al final de cuentas un tipo de relaciones muy nocivas, perdón, porque están atravesadas por esta relación de una naturaleza en donde lo que está de por medio es la diferencia social y económica y política. Entonces esto trae consigo indudablemente que las prácticas de la vida cotidiana se vean reflejadas, en las prácticas de la vida cotidiana se vean reflejados todas estas dimensiones sociales, políticas, económicas, ¿no? Y cuasi de esclavitud que se dan entre los distintos estratos sociales y que es finalmente la que nosotros aprendemos, porque finalmente somos parte de esa cultura occidental de algún modo, y que reproducimos en el mundo global en el siglo XXI, ¿no? Pero esto está ya también muy documentado desde Jack Goody, perdón. Sí, gracias, doctor. La aclaración, sobre todo la que abona a este cúmulo de conocimientos que se están gestando para estos jóvenes. Aquí nos escribe Maribel Cosiano, muy interesante, los saludan desde Argentina. Vica Herrera, felicitaciones al doctor París por sus contribuciones de idea y método. Y gracias Marisol siempre es muy generosa conmigo. Saludos a Marisol. Gracias. Nos pregunta Jacqueline Mount que si pueden acceder a su trabajo de tesis. Sí, bueno, de hecho, así que de puro cotorreo yo publiqué mi tesis en la página de Facebook de la que estoy a cargo, y entonces ha habido muchas solicitudes porque la tesis de licenciatura la pueda yo publicar. La voy a digitalizar y se las voy a pasar por ese medio para que la puedan consultar con todo gusto. Yo creo que como un ejercicio anecdótico está muy bonito, está bien, está interesante. En donde se desarrolla mucho todo el esquema es en un texto que se llama El Sistema Cultural de la Alimentación, y justo de apellido tiene Más allá de la comensalidad, y es un texto que es como la versión libro de la tesis de maestría, que es toda la construcción del modelo teórico, conceptual y de método, que con todo gusto también en la página de Antropología de la Alimentación Más allá de la comensalidad de Facebook pueden ustedes acceder a él, o bien se los paso también por medio de inbox y estas cosas, ¿no? Y la otra es que el producto del que ya no hablé, el producto final muy terminado, que es un mamotreto como de 400 páginas, que es la tesis doctoral, en donde se hizo un ejercicio comparativo en dos comunidades, una en ámbito de costa y ámbito de montaña, sobre los sistemas de alimentación diferenciados, y fue la tesis doctoral que también la pueden acceder a ella por medio de la página de la UNAM, de las tesis, porque ellos ya las digitalizan, o sea, ellos ya la publican digitalizada. Perdón. Adelante. Sí, gracias, doctor. Acá nos escribe Maribel Cosiano, soy nutricionista y me parece interesante el tema de la comensalidad y la temporalidad también. Aquí hay una pregunta no terminada, si la pudieran terminar para leerla, de favor. Ricardo Hernández dice, buen día, ¿podría por favor recomendar textos para estudiar el tema de la comensalidad? Sí, uno de ellos es justamente el de Jack Goody, que es muy interesante, el capítulo 3 del libro de Cocina, Cuisine y Clase. No hay mucho sobre una perspectiva crítica
del tema de la comensalidad. Yo creo que se está construyendo todavía esa discusión, porque es un tema de estos temas que tenemos tan cercanos que no vemos, o sea, que no lo vemos como problemática. Te vas a encontrar un montón de textos sobre lo bonito que es la comensalidad, de cómo es que la naturaleza original de la relación, de que se comparte. Sí, de estos lugares comunes que yo no digo que no sean ciertos, pero digo que tiene una configuración histórica de la cual también hay que hablar. De eso hay muy poco, o sea, realmente yo no conozco mucho material, y lo que me ha llegado, justamente porque estoy trabajando el tema, lo que me ha llegado en realidad es de una decepción terrible, porque terminan como en esta lógica y entonces es muy importante comer en conjunto, porque comer en conjunto garantiza el intercambio simbólico, las relaciones sociales. Pues todo eso es cierto, no digo que no, pero creo que también hay esta dimensión crítica que hay que abordar, ¿no? Pero Jack Woody ayuda mucho para entender esto, ¿no? Incluso lo que le estoy diciendo tiene mucho que ver con una reflexión de varios años que lo he usado mucho en cursos en la ENA y en la UNAM para hablar precisamente sobre estas cuestiones. Otro autor que ayuda mucho y que aparentemente no tenga que ver es Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría tiene un texto que se llama Las 12 tesis sobre la modernidad, en un texto que se llama Las ilusiones de la modernidad. No va a hablar nada de alimentación, pero lo que son las 12 tesis sobre la modernidad le permiten a uno generar un esquema crítico muy interesante sobre cómo todas las prácticas están atravesadas en el mundo de la modernidad, el mundo moderno, por todas las condiciones que implica el desarrollo de una sociedad basada en la lógica de la ganancia, ¿no? Ok. Gracias, doctor. Avanzamos en las preguntas. Bueno, comentarios y preguntas. Giselle Alier Díaz de León nos dice: hola Paris, gracias a tu tesis de maestría tuve acceso a una metodología y no me enfrenté a esas incertidumbres que mencionas. Saludos y abrazos. Gracias a Giselle también. Okay. Adriana Méndez. Buen día, doctor. Quisiera preguntar si el caso específico de la recolección puede abonarse desde el bagaje teórico de la antropología de la alimentación, claro. Que si tendrá alguna recomendación. Sí, claro que sí. De hecho, las prácticas de recolección, las prácticas de caza son justamente cosas de las que no se habla a profundidad, porque más allá de lo que se recolecta o lo que se caza, están la naturaleza social que hace que se seleccione lo que se selecciona. Y eso es de lo que hay que hablar precisamente en antropología, ¿no? Es decir, no se trata de hacer solo el inventario de lo que se recolecta y lo que se caza, sino de las razones por las cuales es eso lo que se caza y no otra cosa, ¿no? Y más allá de lo que se recolecta y se caza, luego es cómo es que se construye esta suerte de universo alimentario que concibe ese bicho o ese recurso procesado de cierta manera para ser consumido de cierta manera. Para eso sirve el modelo justamente, ¿no? Para entender y ubicar, digamos, qué etapa, qué momento del proceso es el que es, digamos, observable, y luego cómo se construye o se deconstruye toda la práctica en su conjunto. Por eso digo que la alimentación es un conjunto de elementos que se relacionan de manera compleja, porque justamente si uno estudia el tema de la obtención de alimentos y estudia concretamente el tema de caza-recolección, por decirlo de alguna manera, no se trata solamente de decir, a ver, las personas van y recolectan esto, y lo hacen de tal manera, sino por qué hacen eso, por qué lo recolectan y qué papel juega en el conjunto del proceso de su alimentación. ¿Sí me explico? Entonces, claro que sirve, por lo menos el modelo creo que permite tener las fronteras del observable, ¿no? Porque justamente ese asunto la pregunta es dónde empieza el tema de la recolección y dónde acaba. Entonces el modelo lo que permite es justamente ponerle fronteras, que esa es una de las grandes complejidades del tema de la alimentación, establecer las fronteras cognitivas del fenómeno, ¿no? Porque no las tiene en realidad, en la vida cotidiana no están esas fronteras. Sí, gracias, doctor. Le pregunta a Citlali Mejía, ¿cuáles son los errores que se cometen al realizar estudios de la alimentación vistos desde la antropología? El primero y gran es el que he comentado aquí, es suponer que la alimentación empieza y termina en lo que se consume y en la estética del platillo. Ese es uno de los grandes errores que me parece que estamos cometiendo. Suponer que la alimentación comienza y termina allí, ¿no? Es una parte importante, como no, sustancial de la práctica de la alimentación, pero no es el único momento de la misma. Hay momentos previos, y justamente esta visión de la que yo hablaba del comensal, yo creo, tiene mucho que ver con esta sobredeterminación que hacemos como observable de las prácticas de comensalidad, ¿no? Es decir, porque no vemos
la complejidad de toda la suciedad, digámoslo así, que está detrás de todo ello, ¿no? O sea, cuando yo presento un platillo estéticamente muy bonito en una imagen, en una fotografía, en un registro, no me interesa si destriparon al animal, si olía feo las tripas, no me interesa qué costó eso en términos de el desgaste de la comunidad, porque eso es documentar la parte sucia, la parte pues, poco atractiva, ¿no? Pero es que eso es muy importante porque eso refleja y documenta eso, las prácticas asociadas con el tema de, por ejemplo, cómo llega la comida a la mesa, ¿no? Y de lo cual, pues prácticamente no nos ocupamos. ¿A quién le interesa saber que al animal le rompen el cuello, lo abren en canal, lo dejan escurrir en sangre? Pues sí, claro, son imágenes que no son agradables, pero es que en la vida misma cotidiana, ¿quién de ustedes le interesa saber eso cuando llega el pollo, el cerdo, el ave a su mesa, ¿no? En el súper no van a encontrar eso, en el mercado tampoco, en el mejor de los casos se encuentran la carne destrozada, pero todos esos procesos pretéritos que son también, están cargados de simbología, están cargados de una carga cultural muy importante, de prácticas técnicas muy valiosas, no se documentan, ¿no? Y es porque justamente donde la antropología creo que tiene que abrir su visión, ¿no? Sí, gracias, doctor. Nos comenta María de la Luz Escarabajal, muy interesante la plática, me quedan elementos para reflexión, sin embargo, preguntas de primer momento son las siguientes. ¿Qué recomendaría a los estudiantes interesados en el tema de la alimentación? Otra, ¿a qué nos enfrentamos como estudiantes? ¿Qué obras considera básicas para comenzar con el estudio de la antropología de la alimentación? Gracias por la pregunta, es muy compleja, pero voy a tratar de ser muy rapidísimo. A ver, lo primero es evidentemente, yo creo que sí, tener una distancia, ahora sí que una sana distancia con el hecho. Voy a contar una anécdota rapidísimo. ¿Sí tengo tiempo, Lourdes? Sí, rapidísimo. Claro. A ver, mira, alguien me preguntaba, y por ahí escribí en algún artículo, alguien me preguntaba alguna vez en una reunión de trabajo, antes de empezar, me empezó a soltar preguntas hacia el aire, ¿no? Y decía, a ver, ¿tú cuál es tu comida favorita y tu restaurante favorito? Entonces empezó a preguntar a bocajarro a todo el mundo, y cuando llegó a mí yo dije, pues, híjole, yo no tengo ni comida favorita ni restaurante favorito, o sea, nunca lo he pensado, no he reflexionado. O si me lo preguntas, pues son las enchiladas que hacía mi mamá, pero ya por una cuestión muy personal, no tiene mayor cosa. Pero luego me hice una serie de reflexiones que decía, bueno, ¿por qué me preocupó tanto que me preguntaran eso? ¿Y por qué me motivó a reflexionar mucho sobre eso? La conclusión a la que llegué, para ser muy rápido en la anécdota, que además fue muy chistosa, pero no hay mucho tiempo para platicar los detalles, es que yo llegué a la conclusión de que, a ver, yo nunca he visto un cirujano abrirse a sí mismo para curarse una hernia o curarse un tumor. De igual manera, no he visto a un ingeniero que intervenga a su propia casa para hacerle una compostura de carácter estructural. Es decir, hay personas que hacen esto porque tienen es necesario tener cierta distancia, ¿no? Un psicólogo no se terapia a sí mismo ni terapia a su familia de manera natural, porque debe haber una distancia respecto del objeto de su trabajo. De igual manera, yo creo que una de las cosas que ha marcado mucho mi particular punto de vista sobre el asunto es que hay la distancia sobre el hecho. O sea, claro, me gusta comer, sí, por supuesto. No soy un sibarita, creo yo, como todo mundo lo hace, pero no sobredetermino mi experiencia en el comer, ni siquiera de manera cotidiana, ¿no? Es decir, es como la de todo mundo y ya se acabó. En tanto objeto de investigación, para mí se abren una serie de cosas que puedo ver porque no siento que no tengo esa cercanía, esa proximidad con el objeto, y entonces puedo ver incluso la estética del alimento desde una perspectiva distanciada, ¿no? Desde una perspectiva crítica que me permite no solamente sobrevalorar su belleza, si la tiene, no sobrevalorar su belleza si la tiene, pero tampoco subestimar sus limitaciones si es que las tiene, sino simplemente hablar de ello en cuanto a su propia existencia, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Lo primero es sí mantener una distancia respecto del tema. No digo que no coman, no digo que no les guste comer, claro, son cosas naturales, pero creo que es importante también, ahora sí que no clavarse porque a uno le gusta, sino
porque es un objeto de observación y de reflexión. Perdón, ¿me lees las dos siguientes preguntas? Sí, con gusto. Dice, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, la primera es que recomendaría a los estudiantes interesados en el tema de la alimentación. ¿A qué nos enfrentamos, supongo, como estudiantes? ¿Y qué obras considera básicas para comenzar con el estudio de la antropología de la alimentación? Lo otro que es complementario al anterior es que nos enfrentamos realmente a un mundo que es muy abierto, es decir, a un objeto de investigación que es muy abierto. Lo dije en la sesión pasada en la UAP, lo vuelvo a decir hoy, la alimentación en realidad es el gran problema de la antropología, porque sin alimentación no hay todo lo demás. Y esta especie de juego de palabras tiene mucho de chistoso, pero también tiene mucho de verdad. Es decir, nos enfrentamos ante un tema que es el tema de los temas, ¿no? Y eso hace muy complejo su acercamiento. Entonces también se requiere, yo digo, por lo menos la intencionalidad de tener una gran apertura, porque además naturalmente te obliga a tener que dialogar con áreas disciplinares que no suponías que tendrías en algún momento que dialogar, ¿no? Entonces esto requiere una gran apertura para conocer cómo conocen otros el asunto, qué de lo que conocen otros es útil, te sirve, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué bibliografía básica? Hay un montón de textos interesantes, muy importantes. Toda la obra de Marvin Harris, por ejemplo, me parece fundamental. El texto Bueno para Comer, los textos previos de los ensayos que hace previos a Bueno para Comer son muy importantes para entender cómo esta dimensión de la vida material de la alimentación que es fundamental. Jack Goody, por favor, es un texto que tienen que leer. Jack Goody era un sociólogo eruditísimo, perdón por el barbarismo, no se puede utilizar esa palabra, pero el tipo tiene una vasta obra de muchas áreas de conocimiento. Yo les recomiendo dos en particular. Una, la de Cocina, Cuisine y Clase, y la otra, por supuesto, que no tiene que ver sobre el tema, pero es muy interesante también porque da muchas claves. Es un breve texto sobre la historia del lenguaje. Yo leí esos dos en distintos momentos de mi vida y los dos me dijeron un montón de cosas que luego son aplicables una cosa sobre la otra, ¿no? No tiene nada que ver el tema, pero me parece que es interesante. No me acuerdo el título del texto, creo que se llama Sobre el lenguaje y es un artículo, no es un libro. Pero bueno, Goody es muy importante también. Lévi-Strauss es, yo diría, como básico también la obra de las mitológicas, muy importante también, sobre todo. El único problema que me parece con Lévi-Strauss es que, pues es como siempre, es muy complejo de entender. Entonces, uno se puede llevar toda su vida entendiendo las mitológicas y pues la vida también es corta y hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, el problema con las mitológicas es que, como es tan complejo, terminamos siempre agarrando como cachitos, ¿no? De las mitológicas, y yo creo que es una obra que sí hay que leerse con mucho detalle y con mucho cuidado. Son textos que son como centrales también, ¿no? Toda la obra de Igor de Garín, por favor, búsquenla, está disponible en la red. Son muchos textos muy interesantes sobre el tema del papel de la cultura y la alimentación. También son básicos, no por básicos, sino casi que por único. Yo les recomendaría mucho el texto del que les hablé, y perdón que lo haga, me da mucha pena hacerlo, pero el texto del Sistema Cultural de la Alimentación es un texto que creo que sirve, o sea, creo que sí realmente ayuda mucho, por lo menos a ponerle límites al problema, ¿no? Ese texto lamentablemente está en una editorial que está muy rara. Es de estas que se consiguen solamente sobre pedido y es muy caro. Entonces, lo que hago es que se los circulo por otras vías, ¿no? Para que lo puedan tener. Repito, no por básico, sino porque creo que es como todavía un material que tiene cierta vigencia y sobre todo nos pone a reflexionar sobre el tema de las limitaciones conceptuales y teóricas a la hora de acercarse al tema. Me atrevo a recomendarles de mi autoría, y algunos artículos que también he escrito y están disponibles en la red también se los recomiendo, ¿no? ¿Y qué más? Pues básicamente eso, que serían, digamos, son textos que serían como que explorar estas visiones culturales, históricas y complejas de las relaciones entre la alimentación y la cultura, ¿no? Sí, gracias, doctor.
Seguimos aquí con las preguntas, que sí son bastantillas. Espero que no se nos esté cansando mucho de la voz. No te preocupes, no te preocupes. Ok, aquí Yolanda Dávila dice, buenos días, ¿qué piensa del efecto del nuevo etiquetado en el consumidor como un medio para orientar una alimentación tan globalizada y dinámica? Híjole, iba a decir el chiste que aparece en el meme muy popular hoy, pero no. Okay. Es muy interesante la pregunta y el tema. Voy a ser muy sintético, porque es mucho más complejo. Mi opinión personal es que da igual. Es decir, el problema no es qué le informas a la gente cuando va a comer algo. El problema es si la gente tiene elementos para discernir lo que significa eso. Es un problema de educación. Es un problema de perspectiva cultural de la educación. No estoy hablando de la educación del aula, estoy hablando de una perspectiva de la cultura en la educación, o la educación de la cultura, ¿no? Es decir, no, somos una sociedad que ha abandonado el tema del cuidado, de la higiene, del interés por sí mismos desde hace muchos años. El proyecto, no nos hagamos, está muy contextualizado en esa lógica, el proyecto nacional postrevolucionario, si bien sobredeterminó la idea de la construcción de una identidad, dejó a un lado el tema de la educación y limitó el tema de la educación a una lógica estrictamente institucional, estrictamente, por supuesto, determinada por los vaivenes políticos sexenales, y olvidó que la educación era un proyecto permanente y tenía que ser un proyecto único, que atendiera el tema de la diversidad, el tema de la necesidad de crear sujetos que se ocuparan de sí mismos, generaran autonomía e independencia, por otras razones que no voy a explicar ahorita porque son muy complejas, y abandonó completamente el tema de la educación, por ejemplo, como se conoce ahora, educación para la salud, pero no hablo de una educación para la salud desde una perspectiva clínica, sino una educación para la salud desde una perspectiva cultural, en donde la inercia misma del proyecto educativo le permitiera al sujeto tener inquietud, interés por aprender cosas que tendrían que ver sobre su cuidado personal. ¿Quiénes de nosotros sabemos? ¿Cuántos de nosotros sabemos el impacto que tiene el que un alimento tenga grasas, azúcares, sodio? Es decir, ¿cómo leo eso yo? Entonces, igual da que tenga la lectura de una manera o la tenga de otra. No digo que esté mal, está bien. El problema es que tienes una sociedad que no puede dialogar con esa información. Y esto es Michel de Certeau, por cierto, ¿eh? No soy yo propiamente dicho, ¿no? Yo la tropicalizo, pero es esto. Es decir, al no tener elementos para poder interpretar esto, pues podemos atacarnos de la risa cuando alguien en el Facebook publica un video que es, pues sí, de risa, pero también es muy preocupante. Y no es una cuestión de que uno no quiera también. Pues es que tampoco hay las bases sociales, políticas, nunca hubo la voluntad política realmente para construir un sistema de educación en donde las gentes generaran independencia y autonomía. Entonces, es mucho más complejo que eso, pero mi punto de vista, que es el que me preguntan sobre esto, pues creo que tiene que ver con eso. O sea, en realidad para nosotros quedamos tablas. O sea, a lo mejor políticamente, a lo mejor por un grupo que estuvo promoviendo, es un gran éxito, lo cual es muy bueno, los felicito, qué buena iniciativa. El problema es que el efecto, pues, es muy cuestionable en términos del resultado, porque además no tienes una base, una cultura basada en este tema de la construcción de una independencia, una autonomía de los sujetos que les permita generar una vocación por el autocuidado, ¿no? Sí, claro. Sí, todo un tema. Todo un tema, claro. Sí, claro. Seguimos aquí. Le leo. Nos escribe Rodríguez García. Buenos días, doctor París. Con respecto a la construcción del gusto, si bien ha sido abordado mucho desde Bourdieu, desde los hábitos, supongo que es pregunta, dice, ¿considera que puede unirse al gusto visto desde los sentidos?
Claro, claro, claro. Tengo un estudiante en la ENA que justamente está trabajando esto en una dimensión muy específica, muy concreta, con una población muy centralizada, porque son temas que se deben de tratar así. Tratarlos de manera colectiva es una entelequia, ¿no? Claro que sí, o sea, y justamente es un antropólogo físico que tiene muy claro el tema de la naturaleza fisiológica y la construcción del gusto, pero también muy sensibilizado respecto a la importancia social que tiene el gusto como construcción social. Sí, claro que sí se puede. Gracias. Sigo aquí leyendo. Alberto Raminhar, espero pronunciarlo bien, dice, ¿cómo podemos diferenciar los productos orgánicos a los productos sintéticos que pasan por procesos de pesticidas y que tienden a podrirse más rápido y dañan la nutrición humana? Híjole, ahí la que es muy buena para eso es Vicky Herrera, Marisol Herrera, que estaba presente aquí, donde todavía esté, pero lo tiene muy clarísimo. Hay toda una mitología sobre el tema de la industrialización de los alimentos, sobre los procesamientos, los alimentos procesados, que es todo un debate también muy interesante, muy, muy interesante. Y Marisol tienes una postura muy, muy objetiva sobre el tema. Ella es de naturaleza ingeniera en alimentos y hemos platicado mucho sobre el asunto. Y, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención de lo que hemos platicado siempre es que el tema de la industrialización siempre ha sido un tema muy satanizado y muy lleno de mitos. Y es muy importante, por ejemplo, no tenemos ese conocimiento, ¿no? Cuando realmente el tema de la industrialización y el uso de pesticidas realmente tiene un impacto. Solo vivimos en función de mitología respecto de eso, ¿no? Perdón. Hay que tener claro una cosa, que esto es una acción social, histórica y demográfica. Perdón. A ver, solamente en México, en la República Mexicana, somos 130 millones de borregos. ¿Qué sistema de dimensión doméstica puede alimentar a 130 millones de gatos? El industrial. Entonces, algo tiene que tener, y no estoy hablando bien del modelo industrial, solo estoy diciendo, seamos realistas, ante una población de este tamaño, que además es ingobernable, no puedes, digamos, subestimar las capacidades y las posibilidades de la producción industrial de alimentos. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo que sea bueno, lo que estoy diciendo es un fenómeno de estrictos números. ¿Cómo alimentas 130 millones de gatos? ¿No? Y no estoy diciendo que la industria alimentaria lo esté haciendo bien. Lo que estoy diciendo es, no tenemos ahorita otras herramientas, pero tampoco tenemos mucho conocimiento del impacto que está teniendo realmente en la vida y en la salud de las personas el uso de cierto tipo de químicos en la producción de alimentos. Hace falta toda una investigación muy cuidadosa, muy seria, de muchas escalas de nivel de trabajo, para poder tener una idea mucho más objetiva del asunto, ¿no? Lo que sí es que creo que ponerse en la postura, que no es la postura de la pregunta, sino, digamos, de quien pregunta, sino la postura maniquea de lo industrial versus lo tradicional o lo doméstico, como si fuese a uno la solución a lo otro, creo que es una visión prejuiciada del asunto, ¿no? Y ya no lo digo en escala mundial. ¿Cuántos somos en escala mundial? Pues como 30,000 millones o 3,000 millones de sujetos. Por favor, ¿cómo vamos a alimentar tanta población? Cuando la lógica doméstica era la que prevalecía, pues por favor, éramos muchísimos menos. Muchísimos millones menos de población, ¿no? Todas las escalas es muy importante para entender aquí el impacto que ha tenido las formas de la producción. Entonces, yo creo, ya para cerrar esta idea, es que creo que todavía hace falta mucha investigación sobre el asunto para un poco tener claridad de esas dimensiones, pero es que lo que más predomina es información que es, primero, poco difundida, porque la industria alimentaria también tiene sus estrategias para no distribuir información, y en segundo lugar, pues poco entendida, por lo mismo que ya expliqué hace un momento, ¿no? Sí,
Gracias, doctor. Seguimos aquí con las preguntas y comentarios. Esmeralda Manzano le pregunta, le comenta, perdón, es muy interesante cómo aborda el hedonismo y egoísmo del individuo, ya que desde mi perspectiva deja entrever el porqué de la problemática de salud presente en nuestra sociedad como obesidad y diabetes. También Adriana Peirón, como siempre, muy ilustrativo. Felicidades. Adriana, gracias, muy amable. Saludo. Sí. Nos comenta Mercedes Pérez, ¿dónde podemos obtener lo del artículo mencionado de Michel de Certeau? Es un libro, lo publica el ITESO, y creo que ha hecho reediciones, lo pueden encontrar en las librerías de la Ibero, que es una subdependencia o una dependencia hermana del ITESO. Se llama La construcción de lo cotidiano, son 2 volúmenes, y no sé si se puede encontrar en PDF, imagino que sí, pero en libro físico en la Ibero. Y hasta donde yo me quedé lo vendían también en Gandhi y el Sótano. Bien. Nos comenta Quetzali Bustos, dice, buen día, mi tesis de licenciatura fue un análisis de las bebidas fermentadas como parte del sistema de alimentación en México. Me pareció interesante el aspecto de la temporalidad al final del estudio. También nos comenta Laila Muciño, buenos días, muy interesante la plática, me gustó mucho, me ayudará también para mi tema de tesis que estoy trabajando sobre los cambios alimentarios y sus preguntas son, ¿cómo influye la cultura en los hábitos alimenticios y por qué se vuelve importante la alimentación en la antropología? ¿Y qué textos me pudiera recomendar para los cambios alimentarios en adolescentes? Újule. Mira, bueno, es que la primera pregunta es casi como el objeto de esta conferencia de la antropología. O sea, sí, justo claro, de eso se trata, ¿no? Como de entender la importancia de la cultura en la alimentación, que tiene muchos niveles y muchos rasgos, ¿no? Yo espero que haya servido realmente la exposición para entender esa complejidad de relaciones. El tema del cambio en la alimentación de los jóvenes, híjole, yo conozco solo tesis de licenciatura y maestría que se han hecho. A nivel de obra publicada creo que hay muy poco, porque también es una cosa muy poco atractiva para vender, ¿eh? Pero yo diría que lo que te recomendaría, incluso yo conozco una tesis que se hizo hace muchos años sobre ese asunto, en población del CCH, que está acá en Iztapalapa, Oriente. Y era específicamente, somos un grupo de jóvenes en CCH, cuya intención del autor era justamente acercarse al asunto de cómo se dan estos cambios y estas prácticas a propósito del ambiente, el perfil etario y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que ahí sí, lamentablemente, solo te lo vas a encontrar a nivel de test. Bueno, lamentablemente no, afortunadamente. Nada más que hay que purgarle mucho, es que hay que buscarle mucho en las instituciones, porque si no, va a ser mucho más difícil, ¿no? Como obra publicada hay poco, tal vez algo sobre psicología y prácticas de alimentación, sobre todo trastornos alimentarios, eso sí te lo vas a encontrar, pero no toda la población juvenil está sometida al tema de los trastornos alimentarios, ¿no? Sí, gracias, doctor. Milén Solís dice, buenos días, felicitaciones, doctor, por tan enriquecedora plática. Gracias, mi amor. Ante la modernidad se habla de una industrialización y de una economía. ¿Cómo afecta el desarrollo de la alimentación a partir de factores como la obesidad y la anorexia desde una visión antropológica? No, pues de muchas maneras. Una respuesta muy concreta no te podría dar aquí, porque además también depende de los contextos que estás hablando. Es distinta el impacto que ha tenido en México, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. Entonces hay que tener como estas variables muy bien, digamos, acotadas para poder entender como el impacto que ha tenido en particular. Tampoco es que, aunque la obesidad es un problema mundial, tampoco es que a todo mundo le ha afectado por las mismas razones y por las mismas lógicas. Creo que tiene más que ver lo que comentaban anteriormente de cómo este perfil del sujeto consumidor sobredetermina la lógica del placer personal y el egoísmo, para entender también un poco en una dimensión generalizada, pero eso también tiene versiones, o sea, también tiene formas específicas de expresarse dependiendo de cada cultura, de cada país y de cada época, ¿no? Sí, gracias, doctor. Nos siguen preguntando, dice Milén Solís, ¿qué diferencias se crean entre la alimentación, la nutrición y la comida?
Bueno, pues son procesos que son paralelos, ¿no? Creo que tienen más que ver con la disciplina que se acerca al tema, ¿no? Es decir, la nutrición obviamente va a entender el tema de la alimentación como un fenómeno nutricio, no como acción social, sino como un fenómeno de incorporación de componentes. El antropólogo tendrá la posibilidad de ver distintas dimensiones, sí como acción social, pero también como efecto en el desarrollo, crecimiento y desarrollo de la población, y así, es decir, más bien tiene que ver con la perspectiva cognitiva con la que se acerca uno al tema, ¿no? Uh-huh. No es una diferenciación, digamos, en los hechos real, sino que es más bien como una división que tenemos que hacer para fines de conocimiento. Gracias, doctor. Aquí le pregunta Vanessa Encino, dice, ¿es posible que la alimentación estructure a los individuos? Creo que es bionívoco, o sea, la alimentación estructura, pero los individuos, los sujetos sociales también estructuran naturalmente, construyen su propia lógica y sistema de alimentación. O sea, es una relación que va en dos sentidos, ¿no? No es unideterminada. Bien. Gracias. Le preguntan, ¿qué opina sobre, en tiempos de pandemia, qué opina sobre la autoetnografía y el estudio de la cotidianeidad del investigador? No, pues son dimensiones muy interesantes a desarrollar todavía. Creo que esa es una situación en la cual muchas veces el antropólogo se resistió a hacerlo por muchísimas cuestiones que tienen que ver desde la parte ética hasta la parte de los métodos, ¿no? Sin embargo, creo que la situación en la que estamos nos obliga a tener que mirarnos el ombligo y a desarrollar técnicas sobre esto. Hay mucha investigación sobre la autoinvestigación, hay mucha publicación, sobre todo a nivel de artículos, pero creo que esta situación en particular es eso, es una situación singular a la cual hay que así que no sacarle, entrarle al toro. Creo que es importante meterse a estas dimensiones también, ¿no? La autoobservación respecto, por ejemplo, cómo se han modificado o no las prácticas alimentarias o cómo se resiste uno a modificar las prácticas de la alimentación, puede ser un objeto interesante de observación y de estudio, ¿no? Uh-huh. Bien, gracias, doctor. Le pregunta Rosa Quiroga, ¿qué opina de la patrimonialización de la alimentación vinculada al turismo? Que es un arma de 2 filos y hasta de 10 filos. Es algo muy complicado. O sea, como rasgo positivo, creo, lo que hace es, digamos, valorar de manera positiva las prácticas como prácticas positivas, sí, pero el rasgo negativo, a reserva de los matices, es que monumentaliza. Tiende a monumentalizar y por lo tanto a convertir un objeto de observación ampliamente dinámico en un objeto estático. Y eso es un grave problema, conceptual por lo menos. Gracias, doctor. Le comenta y pregunta Ángel Gamboa Lara. Dice, buenos días, doctor París, muy interesante la plática del día de hoy. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es su opinión de los problemas de alimentación en México? ¿Y cree que estos problemas son de carácter sociocultural o más bien problemas apegados a la nutrición? Ya lo comenté hace un momento, sin que la pregunta se fuera tan explícita, pero creo que tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con una cuestión de educación, sí, pero decía yo, no una educación académica, sino de otro sentido. Eso es algo muy, muy importante, de lo cual todos los gobiernos se han hecho omisos, y nunca ha sido como visto desde esa lógica. Tiene que ver también con cuestiones de carácter regional, cultural, con políticas públicas, obviamente diseñadas con finalidades muy específicas, pero obviamente depende mucho de qué estamos hablando y de qué escala para entender la problemática en particular. Perdón por el relativismo. La antropología nos obliga a ser así. No podemos dar opiniones generalizadoras sobre el asunto y siempre tenemos que recurrir al tema de las condiciones particulares y específicas, espaciales y temporales. Y es que esa es la labor de la antropología, ¿no? Es decir, la labor de la etnografía reside en permanentemente estar documentando esos cambios, esas modalidades, esas características específicas, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias, doctor.
Le comenta, ay, ya me perdí, espéreme tantito. Aquí está, Iona Torres dice, gracias doctor París por su exposición y generar este espacio de reflexión. Totalmente de acuerdo con ella. Ricardo Hernández, dependemos demasiado de la producción de alimentos que provienen de la industria, sobre todo aquellos que vivimos en las ciudades y que hemos perdido la posibilidad de producir nuestros propios alimentos. Pablo Magaldi, hola, buenos días. Qué bueno sería tener un sistema de producción regulado para producir de manera saludable en la escala que sea. Muy buena charla. Saludos desde Argentina. Y tenemos la última pregunta de Javier Cantor. Dice, ¿puede hablar acerca de las repercusiones en las comunidades de territorio que tienen la aprobación cultural de sus usos, técnicas e identidad de los alimentos por agentes exógenos, sobre todo en un contexto de la gastronomía? A ver, no entendí la pregunta. ¿Puedes repetirla? Claro, trataré de leerlo muy pausado porque yo tampoco lo entendí mucho. Dice, ¿puede hablar acerca de las repercusiones en las comunidades de territorio que tienen la apropiación cultural de sus usos, técnicas e identidad de los alimentos por agentes exógenos? Dice que se refiere a la apropiación. Sí, que es mucho de lo que se juega de los sentidos contenidos, yo diga, muy cuestionables de la visión patrimonialista, ¿no? Es decir, cuando eso se vuelve una suerte de tesoro, ¿no? Dicen ahora área de oportunidad para las comunidades, pero una de las grandes limitaciones de seguir con estas políticas económicas de sobredeterminar los valores autóctonos, digámoslo así, de la tradición alimentaria, es que tiendes a generar. Si llevas ese argumento y ese hilo a su último extremo, lo que terminas haciendo es propiciando el monocultivo, el desgaste de la tierra y obviamente la sobreexplotación de un producto, un conjunto de productos sobre la diversidad posible que una comunidad puede tener. Ese es el gran problema de esa apropiación de la que habla quien preguntó. O sea, claro, en un momento y en un cierto tiempo genera, como dicen hoy, oportunidades a las comunidades, pero eso, llevándolo a su extremo, es la aniquilación de la propia comunidad, porque no hay la posibilidad de un diálogo con el exterior que permita al mismo tiempo renovar, cambiar los inventarios, la producción, etcétera. Pero bueno, pues ese es un poco lo que creo que se ve poco en las políticas que tienen que ver, o en los criterios que tienen que ver con esto que el compañero habla de la apropiación y que está sobre todo muy sustentado en la lógica del patrimonio, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Un último comentario, dice Rosa Quiroga Saavedra, muchas gracias, muy interesante y reflexivo, saludos desde el sur de Bolivia. Doctor, han sido todas las preguntas, todos los comentarios que nos han llegado, estuvimos en un máximo de 65 participantes, si no mal recuerdo, mucha gente interesada en la plática, en las experiencias, las vivencias. Yo me quedo con la parte de las vivencias, me encanta eso, yo aprendo mucho de eso. Y bueno, agradecerle a usted principalmente por regalarnos este tiempo, su vivencia, su experiencia, su conocimiento, que sabemos que en ocasiones algunos investigadores son un punto de racios a poder compartir, pero pues en su caso, muy, muy grato poder compartir con usted, sobre todo la manera tan amable en que nos ha ofrecido la charla y pues contestado todas las preguntas e inquietudes de los chicos. Mire, varias preguntas de mis estudiantes que también me dejan muy pues satisfecha con la labor que estoy haciendo y sobre todo con la intención de poder que ellos que lo pudieran escuchar de viva voz, gente que tiene más de los 30 años de experiencia sobre este campo. También agradecer a la gente que tuvo a bien conectarse con nosotros desde horas tempranas, mucho frío vaya, pero pues bueno, ojalá para todos haya sido muy grato, de manera muy personal. Quiero agradecer, le decía, público y a ustedes por hacer posible este espacio que creo que también tuvo mucho de reflexión y de aprendizaje. Claro. Okay. Sí, si me permite solo una última reflexión. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por la generosidad de brindar el espacio y yo con todo gusto participé. Lo teníamos programado esto para el sábado anterior, pero por una cuestión personal, un problema que tuve ahí personal, no pudimos programarlo, pero bueno, finalmente ya nos organizamos y estamos aquí. Y mira, mucho de
de esta cuestión de la que tú hablas, tan generosamente te refieres a la presentación, yo creo que tiene que ver más bien con una preocupación, sí profesional, pero también personal, de difundir y dialogar sobre propuestas que creo que todavía hace mucha falta desarrollar desde la antropología. Entonces, yo en el mejor ánimo, de verdad, estoy de dialogar, comentar y recibir críticas y comentarios sobre lo que estamos haciendo. De eso se trata y para eso lo hacemos. Pero, sin lugar a dudas, lo que más me interesa es seguir fortaleciendo esta línea de trabajo que para mí ha sido una experiencia de vida. Entonces, en tanto experiencia de vida, me ha dejado, sí, satisfacciones personales, que esas no son tan importantes, pero me ha dejado también muchas experiencias a nivel de la propia docencia en la investigación. Entonces, lo que quiero es un poco transmitir esa experiencia y si le es útil a alguien, pues por favor, tómela. Si no, pues igual no hay ningún problema, no están comprometidos a nada. Pero sí, sin duda, si les es de utilidad, con todo gusto estamos para ello, ¿no? Ay, no, pues seguimos agradeciendo esa amabilidad que tiene con nosotros, bueno, no solamente para la Facultad de Antropología de la UAMX, sino para el público en general, y le decía, eso siempre habla bien a título personal y sobre todo académico. Nos preguntan, doctor, acerca de la grabación del video. Sí, sí se pudo grabar afortunadamente. Qué bueno, si, qué bueno. si usted me lo permite, después en la página de Facebook de Antropología de la Alimentación lo podemos estar compartiendo y tal vez en página institucional vaya de nuestra facultad también para que la gente que se perdió una parte pues pueda recapitular y tomar algunos elementos o reafirmar algo de lo que usted ya comentaba. Si no hubiese alguna otra cosa, pues estamos muy agradecidos por el tiempo, la disponibilidad y lo que nos comparte. Y si se pudiera ofrecer alguna charla posterior, que aquí estoy viendo en algunos comentarios que también les gustaría que volviéramos a platicar, pues estaría abierta la invitación, solo sería cuestión de concertarlo y pues determinar la temática. Claro que sí. A nombre de la institución, le damos las más cordiales felicitaciones por el esfuerzo que hace Humano Académico y le haremos llegar su constancia por haber estado platicando con nosotros, pues desafortunada o afortunadamente todo virtual, entonces se la haremos llegar en breve. Claro que sí, no hay problema. Y pues estamos a la mejor disposición de seguir dialogando y también mire que algunos de mis estudiantes están pues interesados en hacer sus tesis, que ya están próximos a egresar, acerca de la alimentación y seguramente estaremos recurriendo o platicando con usted más de cerca, más en corto. Por supuesto que sí, con todo gusto. Estamos para ello y nos hacemos un espacio para platicar con todo gusto. Muchísimas gracias a la generosidad de ustedes y por favor un saludo a los colegas en la Facultad de Antropología en la universidad y esperemos verlos pronto también en otros contextos. Muchas gracias, doctor. Bueno, con estas palabras emotivas cerramos esta conferencia en razón de la antropología de la alimentación. Espero que haya servido para resolver algunas inquietudes y pues estaremos informándoles si se concerta alguna otra charla con el doctor Sparis Aguilar. Pues un gusto y a todos buen día. Suerte, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias por su atención.